Hay historias que parecen diseñadas para no desaparecer nunca. En una época en la que miles de satélites rodean la Tierra y cada objeto en órbita queda registrado casi al instante, sigue sobreviviendo una leyenda que se resiste a morir. La historia de un supuesto satélite oscuro, silencioso y antiguo, observado durante décadas y, según algunos, colocado sobre nuestro planeta mucho antes de que la humanidad fuera capaz de conquistar el espacio. Lo llaman Black Knight, el Caballero Negro. Y para unos no es más que una cadena de errores, fotografías mal interpretadas y noticias exageradas. Pero para otros, es la prueba de que alguien o algo nos observa desde arriba. Muchos sitúan el origen remoto de esta historia en 1899, cuando Nikola Tesla aseguraba haber captado señales de radio extrañas durante sus experimentos en Colorado Springs. Tesla pensó que aquellas pulsaciones no encajaban del todo con la electricidad atmosférica ni con el ruido habitual de sus aparatos. Algunos textos posteriores exageraron esa idea hasta convertirla en un supuesto contacto con una inteligencia no humana. Décadas más tarde, ese episodio se reutilizó como si fuera la primera pista del Black Knight. El problema es que nunca hubo una conexión directa demostrada entre las observaciones de Tesla y un objeto en órbita. Aún así, el mito ganó un pasado casi sagrado. En los años 20 surgió otro ingrediente perfecto para alimentar el misterio: los llamados ecos de radio de largo retardo. Algunos operadores afirmaban que ciertas señales regresaban con retrasos extraños, como si hubieran rebotado en algo situado muy lejos. En una época en la que la radio aún conservaba un aura casi mágica, la idea de un objeto repitiendo mensajes desde el cielo era irresistible. Los ecos de largo retardo siguen siendo un fenómeno discutido, aunque existen hipótesis atmosféricas y electromagnéticas bastante más razonables que una sonda alienígena. Pero en Internet, y mucho antes en revistas de misterio, estos ecos se convirtieron en otra pieza del puzzle. Algo estaba ahí arriba, escuchando, devolviendo, imitando. El mito explotó realmente en 1954, cuando varios periódicos estadounidenses publicaron noticias sobre misteriosos satélites orbitando la Tierra. El detalle era demoledor: aquello ocurría 3 años antes del Sputnik, el primer satélite oficial de la historia. Si la Unión Soviética todavía no había lanzado nada, y Estados Unidos tampoco reconocía tener un objeto allí arriba, ¿qué estaban detectando los radares? Parte del revuelo se relacionó con declaraciones del exmarine Donald Keough, muy dado a vincular fenómenos aéreos con inteligencia extraterrestre. La prensa hizo el resto. La historia se deformó, se duplicó, se adornó y pronto quedó establecida una idea fundamental: había un satélite no identificado orbitando la Tierra antes de la era espacial. En 1960 llegó uno de los episodios más citados por quienes defienden la leyenda. La Marina estadounidense detectó un objeto oscuro en órbita polar, una trayectoria especialmente llamativa porque no coincidía con lo habitual en los primeros lanzamientos conocidos. Algunas fotografías y titulares sembraron la sensación de que se trataba de un artefacto extraño, quizá fuera de control, quizá deliberadamente oculto. Con el tiempo, varios investigadores concluyeron que probablemente se trataba de restos de un satélite Discovery o de una etapa de cohete mal catalogada. Pero el daño ya estaba hecho. El Caballero Negro había pasado de ser una sospecha periodística a convertirse en un objeto con aparente cuerpo físico. La historia dio otro giro en 1973, cuando el escritor y astrónomo aficionado Duncan Lunan intentó interpretar ciertos ecos de radio como si fueran un mapa estelar codificado. Según su lectura, el mensaje apuntaba al sistema de Epsilon Botis y tendría una antigüedad de unos 13.000 años. Era una idea extraordinaria, una baliza extraterrestre enviada a la Tierra antes incluso del nacimiento de la civilización tal como la conocemos. Años después, el propio Lunan se distanció de aquella interpretación y reconoció que su análisis había sido demasiado especulativo. Pero para entonces el relato ya había encontrado una de sus piezas favoritas: un objeto misterioso en órbita que además podía estar intentando comunicarse con nosotros. En 1998, la leyenda revivió con una fuerza nueva gracias a unas fotografías tomadas durante la misión STS-88 de la NASA. En ellas se veía un objeto oscuro, irregular y extraño flotando sobre el azul de la Tierra. Las imágenes recorrieron foros, documentales y páginas de conspiración como si por fin hubiéramos conseguido una foto nítida del famoso Black Knight. Sin embargo, la explicación oficial fue mucho más prosaica. Se trataba de una manta térmica perdida durante una actividad extravehicular, iluminada de una manera que la hacía parecer enorme y amenazante. Aún así, la fotografía tenía justo lo que una leyenda necesita para sobrevivir: una forma ambigua y una agencia oficial implicada. Si se revisa el caso desde una mirada estrictamente científica,
Casi todas las piezas del mito encuentran una explicación mucho menos espectacular. Señales mal interpretadas. Ecos de radio con causas naturales aún no del todo comprendidas. Restos espaciales confundidos con satélites activos. Noticias sensacionalistas multiplicadas por décadas de repetición. Fotografías fuera de contexto. El problema es que las explicaciones racionales suelen ser fragmentarias, técnicas y poco seductoras, mientras que la versión fantástica es limpia, compacta y memorable. Un objeto negro. Antiguo. Alienígena. Silencioso. Observándonos desde la órbita. La ciencia responde por partes, la leyenda lo unifica todo en una sola imagen poderosa. Y precisamente por eso el Black Knight sigue vivo. Porque mezcla varios miedos y fascinaciones humanas en una sola narración. El temor a ser vigilados. La sospecha de que las agencias oficiales no cuentan todo lo que saben. La intuición de que el universo guarda señales esperando a ser interpretadas. Y sobre todo, la idea de que quizá no somos la primera inteligencia en mirar este planeta desde fuera. En la cultura popular, el Caballero Negro se ha convertido en un símbolo. Aparece en documentales, vídeos, foros y montajes donde cada nueva imagen en órbita se convierte, durante unas horas, en el candidato perfecto para reactivar la historia. Así que la gran pregunta sigue en pie. ¿Es el Black Knight una sonda extraterrestre que lleva milenios sobre nuestras cabezas? ¿O es simplemente uno de los mejores ejemplos de cómo una cadena de coincidencias, errores de interpretación y deseo de creer puede construir una leyenda inmortal? Tal vez nunca exista una respuesta definitiva capaz de satisfacer a todo el mundo. Pero esa es precisamente la fuerza del misterio. Mientras haya una fotografía borrosa, una señal extraña o un objeto no identificado cruzando el cielo, la historia volverá. Y cuando vuelva, alguien mirará hacia arriba y pensará lo mismo, quizá, solo quizá, todavía haya algo ahí observando en silencio. Suscríbete a El Ojo Inquieto para más contenido similar, más historias extrañas y más misterios que siguen ahí fuera, esperando a ser contados.